que hemos empezado con una iniciativa de expandir el Evangelio de Cristo y de utilizar estas herramientas que hoy el mundo nos ofrece y que podemos utilizar las que son de bendición para que el nombre de Jesús sea glorificado y llegue a cada rincón de este mundo. Este programa, como sabéis, es un programa en el cual no es como un culto, sino que es como una tertulia bíblica en la cual exponemos las cosas de Dios. Y hoy el tema que hoy vamos a hablar es sobre el amor. Y el amor lo que representa es que tenemos que salir para resplandecer esa luz del Evangelio. Y entonces, pues queriendo utilizar a mis hermanos, a los que aquí están, ya que tienen ellos preparados una palabra de parte de Dios que creo que os va a hacer mucho bien y que creo que va a ser de Dios 100%. Yo no sé cómo te encuentras en este momento, si quizás necesitas palabras de Dios, que quizás necesitas que tus fuerzas sean renovadas o que quizás has pasado un momento complicado en tu vida. Creo por fe de que hoy Dios te va a venir hablando, porque tenemos un Dios que habla, un Dios que lo puede hacer todo, un Dios que sana, un Dios que escucha y que no nos deje, que siempre está junto a nosotros. Amén. Pero antes de nada, por si alguno aún no nos conoce, mi nombre es Emilio y soy un candidato de la Iglesia de Cambril. Y ahora voy a dejar también a mis hermanos paso para que se presenten. Amén. Buenas tardes a todos, que Dios os bendiga mucho. Yo me llamo Luis, soy un joven más de la Iglesia de Cambril y pertenezco a la mesa de la tertulia y iba a ser una noche que lo creemos por una tarde que creemos por fe de bendición. Y paso a él. Buenas tardes, que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano Berry de la Iglesia de Cambril. Desearos de todo corazón que hoy sea un programa que sea de bendición para vuestras vidas, porque hoy creo que Dios quiere hablar de una manera especial. No creo que estés hoy conectado por casualidad, creo que es un propósito de Dios que hoy estés conectado, porque hoy Dios quiere hablarte y hoy va a ser un programa de bendición, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho y seguir ahí en el directo, que Dios tiene palabra para vosotros hoy. Buenas noches, soy el hermano Berry, soy miembro de la Iglesia de Frontera y déjame decirte que esta tarde Dios tiene un mensaje para ti. Amén. Y que deja que Dios te hable, porque de su palabra nos llena, nos enriquece y yo creo que este programa que estamos haciendo a todos nos está haciendo mucho bien. Amén. Y es un programa nuevo y lleno de bendiciones y para tu vida. Entonces lo que queremos transmitir con este mensaje es que cada uno nos comparta su experiencia o algún encuentro con Dios o algo que le ha marcado mucho en su encuentro con Dios y queremos compartirlo con vosotros, y si alguno de vosotros tenéis alguna petición o algo, nos lo dejáis apuntado y nosotros lo haremos con vosotros. Amén. Amén, amén. Sí, las peticiones que tengáis, nosotros intercederemos por ello. Ya tenemos algunas apuntadas en las cuales nosotros fuera de este directo ya nos lo han compartido y nosotros al final del programa nos dedicaremos a orar por ellos, por las peticiones que las personas nos han pedido. Amén. Amén. Porque hay que cumplir lo que dice su palabra y es orar los unos por los otros. Amén. Entonces ahí estaremos atentos, porque tenemos personas preparadas para apuntar esas peticiones que vosotros tengáis y nosotros estaremos encantados de orar. Amén. Entonces, con este buen ambiente, vamos a empezar a compartir lo que cada uno de nosotros, el Señor nos ha hablado. Y esto, simplemente, sentirnos libres totalmente. Aquí no hay protocolos. Esto simplemente es para hablar de Dios, en el cual no tenemos nada. Simplemente que Dios hable por medio nuestro a través de las experiencias que hemos pasado como cristianos y salir de ese al mundo, ¿vale? Amén. Porque yo sí que voy a introducir en este sentido, ¿vale? Para empezar, no voy a explicar ahora lo que tengo preparado, pero sí que voy a decir una cosa, y es que yo muchas veces me he sentido y no me he dado cuenta, escondido en aquel año y me retraía, porque yo muchas veces
sentía que no tenía la capacidad, sentía que no valía y que no servía muchas veces. Y aquí donde me veis que hoy puedo ser capaz de hablar, yo antes no era capaz, no tenía capacidad de mediar palabras. Yo siempre he sido un niño escondido, un niño que no hablaba con mucha gente, y la verdad que criarse en el Evangelio no es garantía de que conozcas a Dios verdaderamente, es una cosa que vas experimentando, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo vine aquí a vivir a Caracas, a mí me costó mucho venir aquí y empezar a desarrollarme con las personas, porque cuando ya conoces a unas personas y luego conoces a otros, que conozcas a gente no significa que te sientas acompañado. Y a mí me costó mucho. Yo siempre he querido servir a Dios, pero siempre tenía miedo. Pero luego veo que Dios es un Dios que forma, y un Dios que construye, y que ha pasado el tiempo necesario, y hoy le doy gracias a Dios de que he podido salir de ese árbol y que hoy estoy aquí predicando el Evangelio, porque no hay mayor privilegio que eso. Amén. Entonces, ¿qué os parece? Si mi hermano Luis, lo que tengas preparado, compártelo. Amén. Amén. Pues nada, ayer estábamos hablando con los hermanos aquí en la iglesia de que cada uno que contara lo que el Señor le ponía en el corazón. Un testimonio, una experiencia con el Señor o algo. Yo, en ese mismo momento me vino a mi cabeza contar mi testimonio, que es un testimonio muy sencillo y cortico, pero creo que va a hacer bien. Amén. Yo soy corto de palabras también porque soy un poquillo afectado, pero bueno, intentaré expresarme de la mejor manera. Yo era un joven que, soy muy joven, soy pequeñito, pero el poco tiempo que he podido estar en las cosas de Dios es lo mejor que me ha podido pasar. Yo siempre, a lo primero, siempre he estado como, no sé cómo expresarlo, con un pie dentro y otro pie fuera, mitad y mitad. Y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios que toda mi casa, como parte de padre y por parte de madre, sirven al Señor. Amén. Uno cantando, tengo un tío predicador, mi madre predicador. En mi casa siempre se han fomentado las cosas de Dios. En mi casa yo siempre lo que he visto ha sido oraciones, en el culto, todo eso. Yo he nacido en una casa cristiana. Pues gracias a Dios, un día yo le pedí al Señor que tuviera ese choque, como así decir, el encuentro con el Señor. Y mi anhelo siempre ha sido que el Señor me hablara en profecía. Siempre he tenido esa cosa para saber lo que se siente. Un día teníamos una reunión de jóvenes, que me parece, si no me equivoco, que lo llevaba mi padre, y la hicimos juntamente con la iglesia de Renfe, con nuestro hermano Abel que nos llevaba. Y estaba sentado en el banco de aquí de la iglesia y hizo el Abel un llamado. Yo desde el minuto 1, pero como si me estuvieran golpeando, me estuvieran pegando puñetazos en el corazón, de una manera muy grande. Nunca he vuelto a sentir esa manera como el Señor me llamaba. Pero yo incrédulo pensaba que era yo, ¿sabes? Pero no me voy a levantar. Aparte, como acabo de decir, soy muy afectado. Hasta que un día el hijo de la vez cantó una alabanza. Nunca he escuchado una alabanza tanto de Dios, que era que el rey te llamó. Qué bien. La escogí de tal manera que ni me lo pensé dos veces. Me puse a llorar un poco. A lo primero, mira cómo es Satanás, que el Señor lo reprenda, tenía pensamientos, ¿para qué te has levantado? Habla toda la gente. Pensamientos que me vienen a la mente. Hasta que la vez me tocó y nunca he sentido, nunca he vuelto a sentir una acaricia, de verdad. Desde el minuto 1 que me puso las manos, llorando, me vino hablando de profecía, cumplió el Señor mi anhelo, mi deseo, y desde ahí con mi alta y con mi baja, sí que es verdad que jamás somos perfectos porque siempre pecamos. El único que es perfecto es el Señor. Amén.
pero siempre estando intentando estar ahí. Y un consejo que me gustaría darle a la gente de mi edad, joven, que están en el mundo, que eso no te va a traer nada bueno. Jamás, jamás, pero jamás te va a traer nada bueno. Lo mejor que puedes hacer es entregar toda tu vida y toda tu juventud al Señor. Amén. Porque el Señor nos ama de tal manera, de una manera tan grande, que no nos llegamos ni a imaginar. Y hay un texto que lo avala de la manera que nos ama el Señor, que se encuentra aquí. En Juan 3:16, cuando a veces hablamos con él, pensamos del amor de Dios, ¿qué texto nos viene a la mente? Juan 3:16. Porque dice, porque de tal manera Dios amor al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo al que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese paso tan grande que ha hecho el Señor hacia nuestra vida, que ha dado su Hijo. Un hijo, ha dado su hijo por todos nosotros, porque vivíamos en una eternidad de pecado. De esa manera nos amamos. ¿Cómo que nosotros no podemos dar ese paso? De entregarle su juventud, de entregar tu vida, que nunca es tarde, que siempre el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y te va a abrazar y va a sentir una cosa muy bonita. Hermano Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú qué le dirías a la gente que está conectada, a lo mejor que viene de una casa cristiana, que viene de padres pastores, que se encuentran en esa situación, que están esperando tener ese encuentro con Dios y aún no lo tienen muy decidido? ¿Tú qué le dirías eso a esa casa? Porque es una cosa que has experimentado tú con tu papá, que viene de una casa cristiana. ¿Qué le dirías? Que busca al Señor. Busca al Señor. A lo primero no vas a saber orar, porque yo, por ejemplo, no sabía más de orar de 5, 10 minutos, como mucho 10 minutos, y eso era para mí un minuto. A lo primero me costaba mucho ponerme de rodillas, leer la palabra, me ponía, no la entendía. Y a poco el Señor me fue tratando, cada día más, hasta que verdaderamente sentí ese encuentro con el Señor que de tanto le estaba pidiendo a Él. Y le doy cada día gracias a Él que me vaya permitido nacer en el Evangelio y servirle a Él, que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. No hay otra cosa mejor en la vida que me vaya pasado que conocer al Señor. Ese consejo le darías a la gente que está mirando y que son de una casa cristiana y aún no dan ese paso Que den ese paso, que no se lo piensen, que lo hagan a ciegas, que no se lo piensen, que se vayan directo. Qué bien, hermano. Directo lo que tenía en mi corazón. Amén. Que bien, la verdad que es una bendición lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y referente a lo que has dicho, a Juan 3:16, para mí es el versículo del amor. Es el versículo del amor, ¿por qué? Porque refleja a todos. Dice que dio su vida por todos nosotros, a su Hijo por todos, Amén. sin excluir a nadie. Y cuando dice todos es la totalidad del mundo, por todos nosotros. Y yo, ese amor incondicional que siente el Padre, es una importante. No tiene límite, pero para nada, no tiene límite. Sí, y transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Y es la importancia del amor. Y ese amor que Dios tiene, lo tiene por ti que me escuchas y por nosotros que estamos aquí. Amor, ese amor incondicional. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar a los pies de Cristo Amén. y ver cómo Dios puede transformar las vidas. Y me hace mucho bien que mi Dios haya transformado tu vida. Amén. Y no te alejes, siempre permanece cerca de las cosas de Dios. Amén. Ahora también pediría también a mi hermano Pedro que lo que tenga preparado, expónselo a la gente. Amén. Pues mira, decido que os voy a contar parte de mi testimonio, ¿vale? Ha sido un testimonio que a mí me ha marcado mucho mi vida, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto, ¿vale? Aunque hay veces que no comprendamos las cosas, aunque a veces digas tú, estoy roto, no tengo esperanza, me siento solo, pues amigo,
no te sientes solo, porque el Rey de Reyes siempre va a estar contigo. Amén. Aunque haya momentos que digas, ¿dónde estás, Señor? El Señor siempre está a tu lado porque nunca te va a dejar solo. Yo, mi testimonio de toda la vida, desde pequeño, pues la verdad he tenido el honor de crecer en los caminos del Señor. Me acuerdo yo que antes iba con los niños a jugar a fútbol y me acuerdo que cuando tocaban las 7 de la tarde salía disparado de la plaza para meterme al culto. Y así iba cada día. Me acuerdo también que mi madre siempre me decía, pero que siempre quieres camisa, siempre quieres esto. Y me pillaba en la habitación siempre con la Biblia en la mano y haciendo ver que predicaba, me miraba a los espejos. La verdad que me he criado fue una cosa muy bonita, porque conocer a Dios de joven es lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, a raíz de eso fueron pasando los años y con 14 o 15 años, pues la verdad, pues ya me aparté de las cosas del Señor y ya empecé pues con el mundo, hablando con perdón, a salir de fiesta y ya, pues la verdad, las cosas de Dios se me olvidó. Pero tenía una cosa, porque siempre, desde pequeño, mi anhelo ha sido servir a Dios. Así, me han gustado las cosas de Dios. Cuando vi a la gente que se convertía de mi edad, pues la verdad que me entraba una envidia sana, porque yo quisiera ser como ellos, pero el mundo, las cadenas que el diablo te pone, pues no me dejaba acercarme a Dios. Y de verdad que le he pasado mal, porque yo quería acercarme al Señor, porque la felicidad está en Dios. Amén. Todo lo que pueda ser feliz es en los caminos de Dios. El mundo es una mentira. El mundo vives el momento, pero después de ese momento que hay, sigues teniendo el mismo problema, sigues teniendo el mismo vacío. No trae ninguna solución, de verdad. Pues bueno, siguiendo con mi testimonio, pues a raíz de eso, pues yo tenía 28, 29 años, vivía alocadamente, de verdad. Iba de fiestas, cosas que pensaría que nunca las haría, por vergüenza mía las acabé haciendo. De verdad que estoy muy arrepentido de eso, pero gracias a Dios, porque tenemos una sangre que perdona, ya estoy perdonado. Amén. ¿Vale? Mira, lo estoy hablando y me estoy quebrantando. Pues a los 29 años, pues Dios vino a mi vida hablando. Pues la verdad que el trato que me preparó Dios fue un trato difícil. Pero dicen que los caminos de Dios no son fáciles. Los caminos de Dios son para los valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Pues mira, en nuestra casa tocó la enfermedad a nuestra puerta y Gloria a Dios. pero bueno, tocó la enfermedad a nuestra puerta. Pero bueno, dentro de la enfermedad, cuando Dios se mueve, aun en la enfermedad, el trato de Dios es maravilloso. Pues Dios trató con mi padre, y la verdad, cosas que no habíamos conseguido estando en el mundo, porque mi padre decía siempre, sí, ves al culto, pero no era del culto, y decía, yo para qué voy a ir si no hago nada malo. Pero ahí Dios lo trató. Y cuando te trata Dios, te enamora de una manera, lo enamoró de una manera el Señor. ¿Vale? Cosas que no habíamos hecho nunca en casa. Tuve el privilegio de poder orar con Él, que nunca he orado con Él. Pues Dios me dio ese privilegio y ese regalo de orar con Él junto a mi hermana, a mi mamá. O sea, fue una bendición dentro del hospital. Mientras los médicos no nos daban esperanza, Dios nos iba bendiciendo. Porque tenemos un Dios que ante el problema nunca te deja solo. Pues a raíz de eso, pues Dios me iba tratando y bueno, pues partió mi padre, muy herido, de verdad que me fui herido, pero me fui lleno del poder del Señor, porque el Señor pues me daba ese consuelo, porque el consuelo de Dios es bonito también, porque cuando tienes un verdadero amigo lo tienes que conocer en todas las facetas, en las buenas, en las malas, y sabiendo que en el consuelo Dios estaba conmigo, pues la verdad que vi el problema de otra manera. Pero que el demonio, que es muy malo, que Jehová lo reprenda en esta noche, me tiraba dardos, pues yo iba a la iglesia y siempre, pues, hermano Jordi, pues siempre hablaban de sanidad, hablaban del otro, y a mí me dolía, porque yo hasta el último momento en el hospital pues tenía esa fe de que Dios pusiera la mano y lo sanara, pero
A veces buscamos sanación, pero a veces Dios te hace sanar el alma, ¿vale? Y yo sabía que mi padre, y lo creo, ¿vale? Está en los reinos de Dios, ¿vale? Y lo creo. Y a raíz de eso, por la verdad que me apartó otra vez del Señor, la verdad me puse con unos chicos a hacer plantaciones. La verdad que vivía locamente perdido, ¿vale? Era día sí, día no de fiesta, llegando a las 9, a las 10 de la mañana. Y claro, yo nunca me he metido con nadie, porque el que me conoce ya sabe cómo soy, ¿vale? Pero vivía muy alejado de Dios. Ya para mí no había solución, para mí no había nada, ¿vale? Me sentía herido, yo me escondía a través de la borrachera, a través de las drogas, hablando con respeto, y no había consuelo para mi vida, porque yo llegaba a casa y lloraba como un niño. Pero Dios tuvo mucha misericordia mía, porque yo creo en el trato de Dios, y creo que todo esto, lo que pasé, fue un trato de Dios, porque yo estoy aquí, porque Dios trató conmigo. No importa el trato que hayas tenido ahora, no importa si el trato ha sido por medio de una enfermedad, por medio de una prueba, por medio de lo que sea, pero hoy te quiero decir que Dios está contigo en todo momento, que no dudes de su palabra, porque cuando Dios promete algo lo cumple, ¿vale? Y Dios pues me trató, y la verdad cuando conocí a mi compañera ha sido una gran ayuda, porque la verdad nos rejuntemos las ganas de tener a Dios con las ganas de conocer a Dios, ¿vale? Yo anhelaba, voy a ser sincero, yo siempre anhelaba servir al Señor, anhelaba bautizarme con mi compañera, anhelaba hacer las cosas del Señor, porque siempre me ha gustado servir al Señor, como sea, pero siempre me ha gustado. Y cuando Dios me regaló mi compañera y nos íbamos poniendo los caminos de Dios, porque creo que el trato de Dios vas tratando poco a poco, porque cuando te vas enamorando de una persona o vas conociendo a una persona, no es de repente, es paso a paso. Y Dios me trató paso a paso. Primero me trató mi corazón, me trató mis heridas, porque yo a veces le echaba la culpa a Dios de las cosas que me habían pasado. Pero Dios me seguía sanando mis heridas. Ha ido pasando el tiempo, yo al Señor le estaba diciendo, Señor, ¿qué solo me encuentro? Señor, qué alegría sería si me regalaras un niño. Pues Dios me aprendió con esa bendición, porque se lo pedía con mucha fe, para que me llenara ese vacío que tenía. Y Dios me regaló mi hijo. Fue una cosa tremenda, porque a lo primero íbamos a perder a mi niño. Nos dijeron también que era una niña, pero yo me puse a orar. Cuando nos dijeron que podíamos perder a mi hijo, me puse a orar, y Dios, cuando estaba orando, me dijo, tranquilo, Perry, que todo está bien. Pero mira que en mis manos me ponía un niño. Yo me levanté de orar con mucha alegría, con mucha fe, y me fui para mi compañero y le dije, Naima, digo, a lo mejor es cosa mía, pero siento que es un niño, porque me ha dicho el Señor que es un niño. La Naima me dijo, Perry está loco. Pero hermanos, cuando llegamos a la ecografía, coge la doctora, nos mira y hace yo dije que era. Digo, una niña. No hace la doctora, no, dice, si este es un niño. Me llenó tanto mi corazón de alegría que dije, Señor mío, gracias. Y Dios me regaló mi niño, Dios me ha regalado ahora también una niña. Pero el mayor regalo que me ha podido regalar el Señor es que hoy pueda estar en sus caminos. Amén. Que hoy pueda comprender, porque me ha hecho comprender lo que un día tuve que pasar por el trato. Y después de 6 años, en un ensueño, Dios me dijo por qué pasé por ese trato. Pues ensoñé que venía un pastor y me decía, hermano Perry, Perry, dice, todo el trato que has tenido, dice, todo el trato que has pasado, dice, porque Dios lo ha permitido, porque para que hoy estuvieras en sus caminos. Me confirmó que tuve que pasar por el trato de que mi padre partiera con el Señor para yo acercarme en los caminos del Señor. Ahora puedo decir en voz en cuello que mi madre también está en los caminos de Dios,
que mi hermana también y mi cuñado están en los caminos de Dios. Y puedo decir que mi casa está en los caminos de Dios. O sea, de todo lo malo he pasado a vida, porque no tenía esperanza de nada. ¿Y qué te quiero decir en esta tarde? Que hoy hay vida para ti. Hoy hay ese amor de Dios incondicional para ti. Hay un verso que dice en Mateo 28:20, y yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Y te puedo asegurar que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque en el peor momento de tu vida Dios aparecerá. En el mejor momento de tu vida Dios aparecerá. Cuando más lo necesites Dios aparecerá. ¿Por qué? Porque nunca te dejará solo. Dicen que la madre se puede olvidar del niño, pero él nunca se olvida de nadie. Porque tenemos al mejor pastor, tenemos al mejor de nuestro lado, tenemos al mejor amigo. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Acércate a los pies del Señor. A lo mejor te sientes roto, a lo mejor te sientes de decir, Dios mío, me has dejado de lado, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? No digas más, Señor, porque el Señor está contigo. Ser valiente, por favor, porque ser valiente y acércate a los pies de Cristo, porque hoy Dios te quiere abrazar y te quiere dar ese beso y esa reconciliación contigo, te quiere acariciar el alma y el corazón. Yo te lo tengo que decir porque antes de finalizar, porque si no me muero. Si te estás preguntando si Dios te ama, Dios te ama. Amén. Más de lo que tú te imaginas. Dios te quiere mucho. Y hasta aquí, porque me estoy rompiendo. Que Dios os bendiga mucho, de verdad. Y un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. La verdad que estamos disfrutando, estoy disfrutando mucho en esta noche. Vale la pena hacer el esfuerzo para estar aquí. Vale la pena hacer el esfuerzo y perder el tiempo, por así decirlo, válgase la expresión, perder, que para mí es ganar, en realizar todas las cosas para que hoy estemos aquí hablando de Dios. Y una vez que te vienes y te sientas a la mesa y escuchas de la palabra de Dios, acabas tan bien y disfrutas tanto que dices tú, vale la pena. Amén. Vale la pena servir a Dios, vale la pena trabajar para Dios. Y es lo mejor que hay. Pues sí. Y la verdad que me hace mucho bien porque estoy viendo que todo lo que estamos hablando va encaminado, que todo lo que estamos preparando, lo que Dios está transmitiendo, va enlazado en todo lo que estamos hablando. Y la verdad que tenemos un Dios muy grande, un Dios de amor, Amén. un Dios que, como ha dicho mi hermano, el Juan 3:16, el que se dio por todos nosotros, lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te ha sacado, lo que Dios te ha regalado, y que sí, y déjame decirte que no has perdido ni un momento, o sea, has salido del pozo, y dices, ay, que he perdido, porque mi padre se ha ido, no has perdido, se ha adelantado, y como nosotros tenemos la esperanza de que mañana estaremos junto a Él y estaremos disfrutando de la presencia del Señor, que ya gracias a Dios hoy lo estamos disfrutando aquí, pero ahí multiplicado. Y entonces déjame decirte que Dios lo único que ha hecho no ha sido quitarte, sino darte. Sí que te ha quitado donde te encontrabas, pero sí que te ha dado progresivamente. ¿Te ha dado qué? Esperanza de vida eterna para estar el día de mañana con tu Padre. Esperanza y te ha dado gozo. ¿Por qué? Porque ves de que está tu casa en las cosas de Dios, que ves que tu madre está en las cosas de Dios, que ves que ha transformado tanto tu vida que tu misma mujer y tus hijos están en las cosas de Dios, y que sí, muchas veces por aquí nos decía tu niño pequeño y no vale igual que el mío, pero sabes que me da gusto de que estén los dos y que estén aquí en las cosas de Dios. Y qué mejor regalo le podemos dar a nuestros pequeños, qué mayor herencia, y la herencia que dio tu padre es el Evangelio, y ahora tú se lo estás transmitiendo a tu hijo, que es lo mejor que podemos dar. Y qué mejor que lo que Dios nos dio primero, nosotros también lo vemos, es ese amor, el amor que hoy estamos hablando. Amén. Entonces ahora me gustaría también que mi hermano Johnny también transmitiera lo que Dios ha hecho en su vida y lo que quiere exponer. Amén. Bueno, yo también voy a explicar cómo me ha tratado Dios y cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado, porque la verdad es que ha habido un cambio muy grande en mí.
En verdad todo empezó porque yo pasé por una depresión muy grande, por mucha ansiedad y me encontraba solo, estaba vacío por dentro y no sabía cómo refugiarme. La verdad que yo no sabía cómo ver la vida de otra manera porque a mí se me vino el mundo encima. Yo pasé por una depresión muy fuerte. Yo, para no mentir, yo he estado encerrado en una habitación durante más de 5 o 6 meses, para no engañar, y a través de mi familia, a través de amigos y compañeros que me han ayudado y me decían: Yoyi, tienes que salir de eso, de ese pozo tan oscuro, tan profundo, es que tienes que salir. Y yo decía que no, yo me aferraba y yo me aferraba a mí mismo y decía: es que no puedo. Y me decían: esa no es la solución. Sí puede. Y yo decía: no puedo. Y yo me encerraba más y más y más y gracias a ello salí, pero no salí a través de ello, pero gracias a Dios. Sí, lo principalmente fue Dios porque Él ha tratado, Él me ha ayudado y a través de lo que me pasó, porque, bueno, muchos ya lo sabéis, ¿no? Yo me casé muy joven, tengo un niño de 8 años y hace casi 3 años pues me separé. Circunstancias de la vida, no me quedaba bien, pues ya está cada uno por su lado. Pero es que tú tenías una vida resuelta, tú te creías que lo tenías todo, que tenías tu casa, tenías tu hijo, tu familia, tu mujer, y de repente un día se acaba y tú dices: pero ¿por qué? O sea, tú solo buscas una explicación y el por qué, pero no lo encuentras. Y tú entonces tú te haces culpable, te culpabilizas y a lo mejor tú no tienes esa culpa. Pero yo me sentía así. Y a lo mejor digo, bueno, pues no hemos hecho las cosas bien, pero yo me sentía culpable y me culpabilizaba bien. Pero en realidad ahora que lo veo de otro punto de vista, que no era yo el culpable, ¿vale? Entonces yo creo, y creo que no me equivoco, pero Dios a través de esa persona que me ha alejado o que me ha quitado, me habló, a través de esa persona Dios me habló para darme cuenta de las circunstancias de donde estaba y de lo que estaba viviendo. Y le doy gracias porque me ha quitado una cosa que me estorbaba o que no quería para mí, pero yo sé que la ha hecho con otro propósito. Porque si no, hoy no hubiera estado aquí. Qué bien. Porque a lo mejor si no me hubiera estado de esa situación, de esas circunstancias, yo no estuviera aquí hoy con vosotros, compartiendo cosas de Dios. Y le tengo que agradecer porque Él me ha dado todo. O sea, he vuelto a nacer porque a pesar de pasar por su agua, porque yo le quería agradecer a Dios de una forma y dije: ¿de qué manera se la quiero agradecer? Digo, pues voy a pasar por su agua, digo, para pagar el precio de lo que Él ha hecho conmigo. Porque yo en mi angustia, en mi soledad, yo no sabía cómo afrontar esa situación. Es que no sabía. Con perdón, durmiendo, yo me despertaba a las 3, las 4 de la mañana, cada día es que estaba concentrado. Y yo me despertaba, me tenía que tapar porque sentía mucho frío, la habitación se me caía encima y yo no sabía cómo actuar. Y yo sabía que era lo malo, que se dio lo reprenda en esta hora. Amén. Yo sabía que era lo malo, pero yo no sabía cómo orar, no sabía cómo pedirle a Dios que me apartara de eso. Y ahora sí se actúa ante esa situación, pero en ese momento se te viene, como he dicho antes, el mundo encima. Y más cuando tienes a un niño pequeño, que tú sales de trabajar, llegas a tu casa, está tu niño y lo ves todos los días, aunque a lo mejor tú tienes todo el día trabajando, pero tú ves a tu hijo y sabes que está ahí.
Yo, por ejemplo, ahora, al estar separado, tengo una semana sí, una semana no. Y a lo mejor la semana que no tengo, yo me siento vacío en el sentido de que no tengo al niño. Estoy lleno del amor de Dios porque no me deja solo, Amén. porque sabiendo que no tengo a él, no tengo todo, Qué bien. pero me siento vacío y es normal. Pero es como si te arrancaran algo de ti, algún brazo, una pierna, no sé. Pero sabes que tu hijo está, porque está con su madre, gracias a Dios, ¿no? Está bien, pero te falta algo en tu vida. Y en verdad se lo tengo que agradecer a Dios por darme cuenta ahora de esa venda que yo tenía, porque yo tenía una venda, estaba ciego, y ahora, después de 2 años, perdón, después de 2 años y medio, se me ha caído y he podido ver la realidad, porque yo lo que estaba viviendo no era la realidad, porque el mundo no es la realidad. Amén. Los caminos del Señor es la realidad, porque estando con Él lo tienes todo, y si Él hace cosas por ti, se lo tienes que agradecer. Amén. Porque los propósitos de Dios siempre van a estar ahí. Y lo bueno que me ha enseñado de esta experiencia es que si Dios te ha hecho pasar por eso, Qué bien. si Dios te ha hecho pasar por eso es porque algo tiene preparado para ti. Amén. Y también mi infancia no ha sido muy buena. Yo, como sabéis, bueno, yo nací aquí, pero me fui pronto, con 9 años me fui de Cambril por circunstancias, ¿vale? Me fui a otro pueblo y claro, yo por 9 años cambiar de colegio, cambiar de amistades, pues también se me hizo un mundo. Lo tuve que pasar un poco mal. Y a raíz de mi separación, algún problema en mi familia, pero a raíz de esa separación que yo tuve, Dios ha obrado en mí Amén. y me ha acercado otra vez a ellos. Qué bien. Es duro contarlo, porque es muy duro y quiero sentirme libre, porque eso lo llevo guardado. Entonces, yo sé que ahora estoy en mi mejor momento porque Dios me ha cambiado. Amén. Me está transformando, está obrando en mí y me está tratando. Pero el acercamiento a mi familia otra vez es que yo me sentía vacío porque yo desde pequeño no me he rozado con ellos. No he tenido ese lugar de sobrino o de una tía, de un tío, de una abuela, de un abuelo, de una prima, de un primo. O sea, yo como aquel que dice me he criado solo. Y a raíz de lo que pasó en mi casa se destruyó completamente. Nosotros somos 4 hermanos y mi casa se destruyó. Nunca mi familia ha estado unida. Pero gracias a Dios las cosas están cambiando. Y es gracias a Él, porque Él está haciendo su obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad si tú realmente estás pasando por alguna angustia, por alguna depresión, no te aferres a otra cosa que no sea Dios. Amén. Él es el que te va a sacar de ahí, Él es el que te va a ayudar. Y la verdad, el enemigo siempre, como bien ha dicho mi hermano Pepe, siempre te va a tirar dardos y te va a intentar llevarse a su terreno, pero no hay que poder con él. Amén. Hay que rebatirlo, porque el enemigo no quiere que tú seas espiritual, no quiere que tú estés en los caminos de Dios, pero los caminos de Dios son perfectos, Amén. porque en Él estamos tranquilos, en Él nos sentimos en paz. Yo es lo mejor que he hecho, poder bautizarme y poder estar aquí compartiendo con vosotros este mensaje y haciendo todos estos proyectos que estamos haciendo, que la verdad que está siendo una bendición. Pero es lo que he dicho antes, sin Dios esto no hubiera sido posible. Y déjame deciros que también Dios ha puesto un mensaje para vosotros, ¿vale? Para mis compañeros de mesa,
Dios te bendiga. Y ayer orando, pues la verdad, lo tenía, ya llevaba toda la semana preparándolo, ¿vale? Desde que Emilio dijo que nos preparamos algo. Y Dios me puso eso en el corazón, ¿vale? Y he traído esa caja dorada que hay ahí y quiero que cada uno, la voy a abrir, ¿vale? Y quiero que cada uno a ciegas coja lo que hay dentro de la caja, ¿vale? Que le dé la vuelta, que lo lea y a raíz de ese mensaje, que lo abra y saque una tarjeta y que lo lea en voz alta, ¿vale? Hermano Luis, si quieres empezar. Ya primero, Luis. Lo leo. Xavi, gira primero lee eso. Hoy Dios te dice. Lee en voz alta, por favor. Hoy Dios tiene un mensaje para ti. Amén. Isaías 41, 13. El Señor te dice, yo cuando tengo la lista. Isaías 41:13. El Señor te dice, yo conozco tu situación, soy quien sostiene tu mano derecha, y hoy te digo, Gloria, no temas, yo te ayudaré. Quiero que este mensaje te lo guardes porque Dios hoy tenía ese mensaje guardado. Gloria a Dios. Deja que Dios te hable. No hace falta tanta preocupación, tanto miedo, tanta ansiedad, solo hace falta tener la certeza que Dios resuelva todo lo que nos preocupa. Que Dios te bendiga, Gloria. Dios te ama. Dice, primera de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Tiene para con nosotros y que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Gloria a Dios. Un versículo. Sí. Este es nuestro cámara. Que Dios lo bendiga mucho. Dios siempre está con... Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. Jacob. Del frente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Gloria a Dios. He hecho esto con el significado del hecho de compartir con los demás, ¿vale? Es un gozo, porque como ha dicho el Emilio antes también, y el Luis, yo soy muy corto de palabras, soy muy tímido, pero estos programas, el Evangelio, Dios me está transformando de una manera y me está haciendo ver
bueno, la vida de otra forma, como yo antes la veía, que yo antes lo veía con negro, era como el vídeo que mataba con otras personas, y la verdad que esto me está haciendo, me está enriqueciendo, y el compartir con los demás, pues por eso quería decir, Dios me ha puesto esto que voy a hacer para que comparta con los demás, con el simple hecho de que a mí me llena poder compartir esto. Amén. Dios te bendiga mucho. De verdad, Joel, que Dios te bendiga. Para nosotros también es un honor compartir el Evangelio contigo y de verdad que nos hace mucho bien tu persona, tus ganas, tu esfuerzo, porque haces mucho esfuerzo. De verdad que eres una bendición para la iglesia. Y como no, también lo tengo que decir, ¿vale? Pues con él he compartido, desde que yo estoy viviendo aquí en Cambril, pues con él he tenido el honor de compartir el Evangelio con él. Y la verdad que es una bendición. Tal y como ha hecho esto de la casa, de compartir el Evangelio, no hay noche o tarde que me llame y me diga, Perry, ¿cómo estás? Perry, ¿qué te pasa? O yo muchas veces también lo llamo a él, Jordi, ¿cómo estás? De verdad que es una bendición de hermano. De verdad, Jordi, que Dios te siga bendiciendo y siga adelante, porque Dios tiene un propósito muy grande contigo. De verdad, que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso. La verdad que estamos disfrutando de una manera increíble. Y estamos viendo que gracias al amor de Dios, a lo que ha transformado nuestras vidas, que tenemos tantas cosas que agradecerle al Padre, que hoy Dios nos ha sacado de ese pozo y hoy Dios nos ha dado la esperanza y que nos ha ido transformando a cada uno de nosotros. Y que muchas veces, dice, la gente del mundo pasa circunstancias, pero los cristianos también. Pero qué importante vivir enfocado en los caminos del Señor, con la vista puesta en Jesús y en esa esperanza que Dios hace por nosotros. Amén. Amén. Pues hoy, para finalizar, tengo un mensaje de parte de Dios para los que estáis aquí y para los que me están escuchando. Amén. También recordarles que hacemos oraciones, que si tenéis alguna petición, hacedle, nosotros nos encargaremos de apuntarlo y al final oraremos por esas peticiones. Amén. Porque tenemos un Dios que obra. Amén. Y que orando se hace con esa fe que tenemos en el Señor y en lo que puede hacer por nosotros. Pues hoy vengo a presentarles a un Dios. Hoy vengo a presentarles no a un Dios cualquiera, sino que lo estamos viendo que ha hecho en nuestras vidas, un Dios que transforma, Amén. un Dios que construye, un Dios que es un arquitecto, un Dios que es un alfarero, un Dios que es un padre, un Dios que es un amigo, un Dios que es un compañero. Pero todo eso solo se ejerce teniendo relación y abrazando a Jesús. Amén. Porque tú cuando quieres conocer a una persona, no te guardas en la distancia y no lo dejas de lado, sino que te acercas a la compañía y entonces conoces las virtudes y los defectos. Tú te pensarás que quizás el Evangelio es sencillo, ¿no? El Evangelio es difícil y una vez que te acercas, quizás hasta pierdas amistades y que las amistades se alejarán de ti. Pero déjame decirte que aunque pierdas amistades, vas a ganar la vida eterna. Amén. Y que eso es lo más importante. Y que quizás es a lo que tú haces, a lo que tú ejerces y cuando decides dar el paso a la voluntad del Señor, esa persona, ese amigo que quizás hoy se ha alejado de ti, o que esa persona se ha alejado de ti por haberte venido a los pies de Cristo, esa persona va a ver en ti ese cambio y va a decir, este es un hijo de Dios y voy a acercarme con él, porque yo también quiero experimentar eso que está experimentando. Su apariencia ha cambiado, sus decisiones han cambiado, ¿qué le ha pasado? Muchas veces se preguntará, y entonces vendrá a los pies de Cristo y se dará cuenta de lo que Dios hace y qué clase de amigo y de arquitecto y de constructor tenemos en nuestras vidas, y ese es nuestro Dios. Amén. Por eso el salir del Almud y por eso el predicar el Evangelio, para que todas las criaturas conozcan a Jesús. Amén. Y hoy quiero hablarles de ese, presentarles al buen alfarero. Si me queréis acompañar en las Escrituras, los que me están escuchando y los que estáis aquí conmigo,
Vamos a abrir la Biblia por el libro de Jeremías 18, del 1 al 6. Amén. Voy a dar unos segundos para que lo busquéis si queréis. Capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y os voy a presentar a ese buen alfarero. No un alfarero cualquiera, porque sabemos que los alfareros trabajan con barro y nosotros estamos hechos de un barro, o sea, estamos hechos del polvo de la tierra. Y entonces Dios nos va formando, pero como que es buen alfarero, un alfarero que no es como cualquiera, en el cual el barro se echa a perder y lo desecha, no. Mi Dios de ese barro, que quizás hoy se ha estropeado, lo reconstruye de nuevo con ese barro que hoy ha caído. Amén. Y vamos a leer el libro de Jeremías que dice, sí. Que han escrito en el grupo y informar al hermano que nuestro hermano Antonio lo han operado una segunda vez porque tenía mucho dolor y está ingresado en el hospital de nuevo en Reo. Está bien, gracias a Dios, pero estará otro día. Es para que lo por tu Vale. De acuerdo, vale, tenemos otra petición entonces, ¿vale? Después para la oración. Hablando sobre ese buen alfarero, en el libro de Jeremías dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Ahí Dios me está hablando y me está diciendo, Emilio, si tú quieres pasar por el buen alfarero, primero debes de levantarte y no mantenerte inerte. No puedes quedarte sentado si tú quieres trabajar y conocer al buen alfarero. Por eso déjame decirte de que hoy te levantes y vengas a conocer al buen alfarero. Amén. Luego dice, levántate y vete a casa del alfarero y dice, de allí te haré oír mis palabras. Estas palabras que hoy estás escuchando son del buen alfarero. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, así trabaja mi Dios. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿Ves? Volvió a hacer otra vez esa vasija. Dice, según le pareció mejor hacerla. ¿A quién? Al alfarero. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y no solamente casa de Israel, sino que todo aquel que me está escuchando hoy, los que me están escuchando detrás de cámara y los que estáis aquí conmigo, hoy Dios viene a formarte y viene a decirte que yo soy el alfarero que puede sacarte del problema, el que quiere contar contigo, Amén. y que quiere formarte como hijo y como hija. Amén. Pero Dios también es el arquitecto. Y si leemos Jeremías ahí cuando dice 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice de Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para que daros el fin que esperáis. ¿Ves? Mi Dios es el arquitecto, porque un arquitecto cuando construye una casa no coge un plano y ya está todo hecho, no. Él desde cero empieza a escuadriñar ese formulario, empieza a rellenarlo para hacer la casa que tiene pensado. Y ahí viene a simbolizar cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, los que estáis aquí, los que me estáis escuchando. Dice Dios, que ya sabe los pensamientos que tiene acerca de todos nosotros. Como aquel arquitecto dice, pensamientos de paz. Y dice, y no de mal. O sea, quiere lo mejor para nosotros ese buen arquitecto. Dice, para daros el fin que esperáis, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito para Dios. Amén. No podemos sentirnos de menos y de no ser útiles. Yo sé decir, y que me lo muestra su palabra, que mi Dios utilizó varias herramientas para cometer ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La cruz fue necesaria y los utensilios fueron necesarios, los latigazos fueron necesarios, que lo colgaran en la cruz fue necesario, esa cruz fue necesaria, esos clavos en sus preciosas manos fueron necesarias, todas aquellas cosas que le pasaron fueron necesarias, que eran herramientas muy sencillas, pero que al fin y al cabo llegaron a la voluntad que Dios quiso hacer. Y hoy Dios te dice, no te tengas en poco, porque yo sé el pensamiento que tengo de ti y que Amén. quiero utilizarte, Amén. porque soy el buen arquitecto. Dios es el carpintero y alfarero que nos forma. Dice Marcos 6:3,
¿no es este el carpintero, hijo de María? Vemos ahí que Dios es el carpintero. Y dice Jeremías 18:4, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y que mi Dios, siendo ese carpintero, ese buen alfarero, viene golpeándote con ese martillo y viene dándote la moldadura que hoy quiere hacer contigo. Y Dios quiere trabajar contigo, ese carpintero, ese alfarero, pero déjate trabajar. No le pongas límite a ese alfarero que hoy de ti quiere hacer una vasija preciosa y útil para las cosas de Dios. Amén. Dios es el gran constructor. Y he cogido de referencia una historia que todo el mundo conoce y que simboliza la salvación. Y ese es el arca de Noé. Amén. Dice en Génesis 6:14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No voy a explicarte toda la historia del arca de Noé porque lo conocemos. Incluso las personas que no conocen a Dios han escuchado hablar de esa historia. Qué bien. La historia de la salvación. Amén. De cómo Dios construyó un arca para salvar al mundo. Pero el mundo lo negó. Pero hubo unas personas que sí que aceptaron el plan de salvación. Amén. Amén. Yo no vengo a recriminar que no estás aceptando esa voz de Dios. Hoy te vengo a transmitir la voz de Dios de la salvación a través de este mensaje. Pero vengo a hacer énfasis en cuando dice la palabra de Dios, la brea, dice, y la cajatearás con brea por dentro y por fuera. Y me dirás, Emilio, ¿qué es la brea? Pues dice que la brea dicen que es un producto bituminoso o alquitrán natural con propiedades impermeabilizantes. Dice, su propósito era sellar las puntas de madera y evitar que el agua entrara en el arca, actuando como un recubrimiento protector esencial que la embarcación pudiera resistir el diluvio. Y tú me dirás, Emilio, ¿qué tiene que ver eso? Que la brea simboliza a Jesús. ¿Por qué, Emilio? Porque si leemos Juan, capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, dice que yo soy la puerta de las ovejas. Y si tú tienes esa brea llamada Jesús, no va a permitir que esa agua que quiere entrar en tu vida, que ese daño que hoy quiere hacerte el enemigo, que ese daño que hoy tienes esculpido quizás en tu mente, porque Dios te viene, porque el demonio te viene haciendo daño, diciéndote que no sirves o que no vales o que llevas tiempo sin acercarte al Señor, que no mereces perdón. Déjame decirte que si dejas al Señor que Él sea la puerta, no permitirá, y tú dejas que Él sea la brea, no permitirá que infiltre más ese agua, porque mi Dios hoy viene a restaurarte. Como estamos viendo que hoy mi Dios hizo un gran sacrificio de amor, como ha dicho mi hermano en Juan 3:16, por todo el mundo, sin mirar nada a cambio, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron a mí, ladrones son mis salteadores. ¿Esos quién son? El enemigo. Dice, pero no os oyeron las ovejas. Dice, yo soy la puerta, que por mí entraréis, será salvo y entraréis y hallarán pastos. Hoy mi Dios te viene a ofrecer esos pastos. Amén. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que eso es el enemigo que hoy quiere hacerte daño. Pero no, nosotros le cerramos las puertas porque sabemos que estamos calafateados con brea y no permitimos que las cosas del enemigo nos afecten. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y déjame decirte que mi Dios tiene una vida eterna para ofrecerte. Amén. Pero tenemos que beber de esa copa, de ese agua que Dios nos ofrece, del Evangelio. A que no lo rechacemos, a que no lo tengamos esto como una reunión más y que no haya un cambio en nosotros. No, debemos de aceptar esa agua para que haya la transformación en nosotros y hacer la voluntad que Dios tiene sobre nosotros. Dice, yo soy el buen pastor. Otra cosa, o sea, mi Dios es arquitecto, es constructor, es el alfarero. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y mi Dios dio su vida por las ovejas. Los que quieren seguir a Cristo, los que no quieren negar a mi Jesús. Dice, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que debo traer.
Esos son los que aún están alejados, déjame decirte, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice, mira lo que dice mi Señor, mi Jesús, lo que Dios dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice la palabra del Señor. Eso simboliza la brea. Eso simboliza todo el conjunto de lo que hemos estado ahora mismo leyendo, simboliza la brea de Jesús, de ese amor, de ese sacrificio, que gracias a que lo cubrimos con su sangre y que estamos cada día escudriñando su escritura y que estamos cada día dejándolo en primera posición y que estamos cada día dejándolo a Él como la puerta y el portero, en el cual no dejamos que entren los pensamientos negativos y las cosas del enemigo, sino que dejamos a Él como un guardián, no permitiendo que entre cualquier cosa de este mundo. Dice la palabra del Señor, Génesis 7:1. Dijo, luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y déjame decirte que hoy Dios te está diciendo, ven y entra a este arca. Amén. Ven y entra a este arca, que yo voy a cubrirte de esa brea especial en la cual voy a permitir que sufras ningún daño y que hoy vengo a abrazarte. Con ese amor que hoy estamos expresando en nuestro testimonio, en nuestra manera que estamos hoy exponiendo las cosas, ese amor que Dios nos da, esa brea, qué precioso es. Pero ¿qué pasa? Que como he dicho antes, cuando tú entras en la voluntad de Dios, no estamos exentos de que no nos pase nada, sino que entramos en la voluntad de Dios, pero también entramos en los desiertos. Porque cuando te moldea en la vasija, hay veces que se rompe porque has pasado en medio de ese proceso y esa vasija se rompe, pero se sigue construyendo. Eso es el desierto. Y dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, ¿ves? Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Has visto? Dios te viene formando en ese desierto para probarte y para saber lo que llevas en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque cuando Dios te moldea y cuando Dios te hace pasar por el desierto, al final te dan los frutos que tienes que dar como cristiano. Amén. Amén. Dice Mateo 4:1-2, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí que estamos viendo que no es que solamente nosotros como hijos de Dios hemos pasado desiertos, sino que hasta el mismo Dios, el mismo Jesús hecho hombre, pasó por el desierto. Que nadie estamos exentos, que todos pasamos por momentos malos. Mi Jesús pasó por momentos malos. Tuvo hambre mi Jesús, aquel en el cual no tiene límites, pero se quiso someter a las necesidades del cuerpo humano por amor a nosotros. Amén. Y sintió esa hambre y Satanás lo quiso tentar. Pero mi Dios se mantuvo fuerte. Hoy, como ese Dios que hizo de ejemplo de hombre, nosotros como hombres e hijos de Dios, e hijas de Dios, debemos permanecer como hijas de Jesús, no permitiendo que el enemigo que quiere hacer daño a ese redil nos haga escandalizar y salir, no, sino permaneciendo firmes en las cosas de Dios. Y mi Dios es el proveedor del horno, el que te guarda en medio de ese horno y de ese desierto. Y ahí voy a resaltar otra historia preciosa que todo el mundo conoce, que es Daniel, capítulo 3, 24 y 25. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echan a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de los 4 es semejante al Hijo de los dioses. Y déjame decirte que si te encuentras en ese horno de fuego, y que si hoy te está golpeando el enemigo y
quiere hacerte daño, déjame decirte que hasta el mismo Satanás va a reconocer que no puede hacer nada contigo, como le pasó a aquel Job cuando quiso tentar, le dijo, pero si lo tienes guardado, aquel hombre justo y temeroso lo tenía en cuenta. Y déjame decirte que nosotros tenemos que tenernos así, que el enemigo nos tenga en cuenta y diga, con esto no se puede hacer nada, porque vive en ese horno de fuego, sí, pero ¿sabes qué va a decir? Que en ese horno que tú te encuentras hay una persona que es semejante, dice la palabra de Dios, al Hijo de los dioses, y ese es Dios que hoy está contigo en ese horno que tú te encuentras. Amén. Y que ninguno te va a hacer titubear ni caer, porque Dios es el que te sostiene. Como había dicho cuando había leído mi hermano ese versículo que hablaba sobre que nos sostiene con su mano derecha victoriosa, y que hoy nos sostiene cada día en esos desiertos y que no nos deja, ese buen arquitecto, ese buen alfarero, ese buen constructor, ese proveedor en medio del horno, ese que nos forma en los desiertos. Porque Dios es el arquitecto, es el diseño que Dios quiere hacernos, el diseño eterno, para hacernos adeptos al día de mañana, estar en la perfección de lo que Dios demanda para cuando estemos en el reino de los cielos, ese diseño que quiere perfeccionarnos para ir junto a Él. Dios, el carpintero y el alfarero, hemos dicho que quiere formar y ese carácter que quiere hacer en nosotros como hijos de Dios. Dios, el constructor, que es el refugio y salvación nuestra, es el que nos guarda cada día. Dios es guía en el desierto, es el que nos guía cada día. No temáis, como aquel pueblo de Israel cuando pasaba por ese desierto en el cual nos guiaba cada día y los cubría con esa columna de fuego para que no tuvieran frío y se viera por la noche y pudieran caminar. Y esa nube que cubría ese sol para que no se quemaran. Pues así Dios nos viene guiando cada día mientras estemos en este proceso y no nos deja solos. Y Dios, hemos dicho también que es el proveedor del horno, en el cual nos acompaña y es victoria cada día sobre nosotros. Amén. Simplemente decirte esto, que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos guarda, un Dios que viene a formarnos y que hoy viene a abrazarte. Amén. Amén. Creo que ha sido una retransmisión de bendición. Amén. No sé si tenéis alguna cosa más que decir. Yo te quiero hacer una pregunta, Sí. Emilio, para entrar un poquito en el debate. ¿Vale? Has leído que Dios es nuestro constructor, nuestro carpintero, que nos tenemos que dejar tratar por las manos de Dios, porque si Dios no nos trata, no es posible conocer al Señor. ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que están siendo golpeados por el carpintero? Porque dice que cuando el carpintero golpea un clavo y le da forma a un sitio, duele. Porque duele, porque lo está golpeando y tiene que coger forma. ¿Tú qué le dirías a aquella persona que está pasando por eso, que el martillo le está golpeando, que a lo mejor el problema lo está golpeando, que a lo mejor no encuentra salida? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Que Dios que ha predicado que hay la salvación, que Dios es el carpintero, que Dios es el arquitecto. ¿Qué le dirías a esa persona que está siendo golpeada por el mundo y por el diablo de Jehová lo bendiga? Yo le diría de corazón que se acercara a las cosas de Dios y no hiciera caso a los pensamientos del enemigo, que se dejara formar por él para que haga ese cambio y lo saque de ese pozo. Y que sabemos que es eso, que hay veces que pasamos momentos malos, pero que sabemos que hay una solución que se llama Jesús, en el cual hoy vengo a ofrecerlo para que si te encuentras en esa situación puedas salir de ese bache y que Dios te abrace, porque mi Dios no da un abrazo cualquiera, sino un abrazo que te da un consuelo. Dice la palabra de Dios, dice, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Qué bien. Entonces yo le diría simplemente eso, que se acerque a Dios y que descanse. Y que esas cargas se las deja al Señor. Y que le cuente su problema porque Dios escucha y te dará el consuelo necesario. Amén. Ese es el consejo que le daría. Qué bien. Y tengo otra pregunta para Yoyi, ¿vale? Yoyi, de todo lo que ha puesto nuestro candidato, que está bendecido, que Dios lo bendiga, te quiero preguntar, porque Dios contigo ha construido, ¿no? ¿Qué le dices a aquellas personas, cómo ha sido la construcción que ha tenido Dios en tu vida? Que te ha hecho, ya sé que explica el testimonio, pero a raíz de eso, ¿qué le dirías a aquellas personas que están en ese proceso de construcción de Dios? ¿Qué le dirías? Vale.
a raíz de lo que has dicho, no es fácil, ¿vale? Porque no es fácil. Lo que pasa es que te tienes que dejar tratar, ¿vale? Porque él te edifica de una manera, va por escalones, ¿vale? Como muy bien dice la palabra, es un edificio y va por pisos, por escalones. Dios no te va a decir, ahora te voy a dar bendición para tu vida dentro de 10 minutos. No es así, porque no es así. Nosotros queremos que a lo mejor orando y pidiéndole cada día, Señor, Dios mío, te pido por mi casa, por mi familia, y piensas que te va a solucionar las cosas al momento, pero no. Dios hace las cosas en su momento, hace las cosas perfectas en su momento adecuado, y cuando Él realmente ve que ahora puede hacer esa obra en ti y te puede cambiar y te puede transformar. Vamos, que puedes construir en ti, ¿no? En verdad, como muy bien has dicho, puede construir en ti edificándote, pero a su voluntad, conforme a su voluntad. Y tengo la última pregunta con permiso del candidato para nuestro hermano Luis, ¿vale? ¿Tú qué le dirías a esa juventud, ¿vale? Que se quiere acercar, pero claro, que Dios tiene preparado el arca para ellos, para la salvación de sus vidas, pero dicen, ahora somos muy jóvenes para pensar en meternos al arca y la salvación, que aún falta para que venga Dios, que quiero vivir mi vida. ¿Qué le dirías tú sobre la arca, sobre la salvación que Dios quiere traer en sus vidas? Mira, pues como acabas de decir, que hay gente que dice que soy joven, quiero vivir mi vida, ya tendré tiempo para acercarme a las cosas de Dios. No, está completamente equivocado. Eso es un pensamiento que te puede Satanás, que el Señor lo reprenda, impresionante. Y es la palabra que siempre dice la persona que está apartada de las cosas de Dios. Todas las cosas están cumplidas. Que no se lo piense, como he dicho antes, hacer métete en el arca y a su tiempo y a su debido momento el Señor tratará en ti y edificará en tu vida. Amén. Pues bueno, candidato, yo ya con estas preguntas, pues yo ya me doy por satisfecho porque me han hecho mucho bien. De verdad que estás bendecido, que Dios te siga bendiciendo de la manera que lo hace, y para nuestros oyentes, y yo ya dejo paso al candidato. ¿No te das cuenta que Dios os está llamando? Amén. Nuestro hermano Luis, el primer programa del Hijo Pródigo, luego del arrepentimiento. Ahora que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te está preparando ese arca de salvación. Amén. ¿A qué estás esperando? Que hoy Dios te quiere abrazar, ¿no te das cuenta? Por favor, en esta noche, cuando antes de dormir meditas las palabras, que hay salvación para tu vida, que hay cambio para tu vida, que aunque estés roto, aunque digas no hay esperanza para mí, pues hoy te tengo que decir que hay esperanza para tu vida. Amén. ¿Vale? Que Dios os bendiga mucho, de verdad. Y el bien que nos estén haciendo, porque nosotros hacer este programa, lo puede decir nuestro hermano candidato, estamos toda la semana y ¿qué vamos a decir? Nos llamamos 20 veces, quedamos 20 veces, porque nuestra intención es de transmitirlo, que hay un Dios que os ama, un Dios que salva. De verdad que sois una bendición y espero vuestro apoyo, que os vayáis suscribiendo en el canal, que como dicen le deis un link. ¿Vale? Y de verdad, muchas gracias por estar ahí y que Dios os bendiga mucho. Amén. No soy muy hablado. Pues, que lo que dice mi hermano Perry, que la importancia que le dé apoyo a este canal no es para. Nosotros no queremos ser muy vistos y populares, no. Nuestro motivo no es por eso. Nuestro motivo es que queremos llegar a las almas que todavía no conocen a Jesús, o que quizás llevan tiempo apartadas y quieren reconciliarse con el Señor y queremos exponerlo y queremos hablar de Dios porque es lo mejor que hay. Queremos seguir invitando a más hermanos que creo que pueden hacer mucho bien, porque hay hermanos que han sufrido situaciones en las cuales hay algunos que los han vivido y queremos ofrecerles la solución de qué manera pueden salir. Por eso pediría que todo el que me está escuchando siguiera apoyándose y siguiera conectando, porque mi Dios, cada vez que hacemos estas reuniones vienen hablando a los que nos están escuchando y a nosotros mismos que nos enriquecemos durante todas las semanas que nos vamos preparando estos programas. Nosotros nos estamos bendiciendo y estamos disfrutando de estas cosas que estamos haciendo. Amén.
Pues sin más preámbulos, vamos a finalizar, pero no sin antes, sin hacer una oración, ¿vale? Porque tengo unas cuantas peticiones aquí, en las cuales me gustaría que pasaran las peticiones que tengáis ahí apuntadas, más las que ya tenemos aquí, amén. Y cada uno de nosotros oraremos por diferentes peticiones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale, pues las peticiones que tenemos son las siguientes, ¿vale? Tenemos que orar por un conocido del Apenico, del barrio de los Enríquez, que nos pidió oración por una muchacha, ¿no? Que lleva varias operaciones y está en la Valle de Hebrón ingresada. Amén. Entonces ahí me gustaría que esa oración la hicieras tú, Jordi, ¿vale? La Carmen Adrico ora por su casa. A mí me gustaría pedir, por favor, mira, está nuestro hermano Joel, tú orarás. Amén. Amén. Por nuestro hermano Antonio de Cambrils, que le están interviniendo otra vez desde la operación, le están operando. Ese mismo ya me encargo de orar por él. Amén. Amén. Por mi abuelo, el tío Miño, que ya está en casa, está Amén. bien, Amén. ya le han hecho la operación del riñón, de momento está todo evolucionando bien, ¿vale? Pero no hay que dejar de orar, y eso también lo pediría. Y ahí pediría a mi hermano Toro que hiciera la oración después, que se fuera preparando. Por el niño del José y su casa, que eso lo harás tú, hermano Pérez, si te parece bien. Por la casa del Yoyi, pediría a mi hermano David, en cámara. Y hasta aquí, esas son las oraciones, ¿vale? Entonces, el que tiene que orar primero es el que está intervenir a la niña, aquel conocido de Antonio, ¿vale? El que está en la casa. Señor Jesús, te pido y te ruego, Padre mío, Padre amado Jesús, muchas gracias por lo que llevamos de directo, por venir hablando a mi vida y espero que también a la vida de mis hermanos, Padre amado. Ahora te pido por esa muchacha, Jesús, Señor, Padre mío. Te pido y te ruego que ahora que ahí en el hospital donde se encuentre pongas tu mano de gloria en su vida, Padre amado Jesús, Señor. Cúbrela con tu sangre, Padre mío. Toda enfermedad la reprenda en el nombre de Jesús, Señor, Padre mío. Sal fuera toda enfermedad de ella, Padre mío. Cúbrela con tu sangre bendita, Padre mío. Pon tu mano, rodéala, Padre mío, Jesús, Señor. Cuídala, bendice a la familia, bendice a toda su casa y a toda su familia. Que pronto, Padre mío, salga del hospital y en su casita, Padre amado. Todo te lo dejo presentado en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. El siguiente, Carmen del Arcanico, ora por su casa. Sí. Joel, por favor. Señor de gloria, yo me pongo ante ti, Señor, dándote gracias porque me permite no solo adorarte, sino compartir con estos jóvenes, Señor, lo que es, Señor, los caminos tuyos, Señor. Te damos gracias por tu presencia notoria en este lugar, Señor. Te rogamos por esta petición de nuestra hermana, Señor, de tu hija, Señor. Rogamos, Señor, por su casa, como si fuera por la nuestra, Señor. Rogarte por cada uno de sus hijos, rogarte por cada uno de sus nueras, rogarte por su matrimonio, Rey. Para que tu mano poderosa y alcance, Señor, sus corazones, reconociendo el estado donde se encuentran para traerlos a tu presencia, Señor. Amén. Aprovechando la oportunidad, Señor, te rogamos por las casas que hay en todo Cambrils, no solo en Cambrils, sino a nivel nacional, Jehová, Amén. para que toques, Señor, cada uno de sus corazones, Señor, atrayéndonos a tu presencia, donde estamos faltos y necesitamos más de ti, Señor. Amén. Te pido perdón y te doy gracias, Señor, porque me permites estar en este lugar. Te pido perdón por mis fallos, por mis errores, por mis pecados, Padre. Perdóname porque no di la talla como hijo, Señor, de la manera que me gustaría darlo, pero aquí me encuentro por tu gracia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya en la oración por nuestro hermano Antonio, que ha intervenido también. Señor Jesús, te pido por nuestro hermano Antonio, Señor, nuestro hermano Antonio de Cambril, Jesús, te pido que tú lo vengas sanando, Señor, que tú lo vengas interviniendo, Señor, porque sabemos que tú eres el médico de los imposibles, el médico que todo lo puede hacer, el arquitecto y el alfarero, aquel que no tiene límites, Señor. Por eso te pido y te ruego, Jesús, que tú vengas instruyendo en él, Jesús, que tú vengas formándolo, Señor, que tú vengas sanándolo, Señor, que tú utilices a esos médicos que hoy van a intervenirlo, Señor, que tú los tomes de la mano, Señor, que sea una intervención perfecta, Jesús, que
sea todo perfecto, que tú todo lo hagas, Jesús, que tú lo sanes, Señor, y que pronto lo tengamos aquí, Señor, siguiéndote, cantando alabanzas como Él hace, Señor, que sea el instrumento, Señor, en ti, Jesús, y en tu voluntad. Te doy gracias por Él, te pido que tú lo bendigas a su casa, Señor, de nuestro tío Carmelo, Señor, bendícelo, Señor, a toda su casa, Amén. Señor, a su hogar, Jesús, sabemos que tú estás junto a ellos cada día, Jesús. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora por mi abuelo, hermano Toro. Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, hoy alzo mi voz, Padre Santo Jesús, para rogarte por sanidad por mi abuelo, el tío Emilio Jesús de Nazareno. Te ruego por favor, Padre Santo, que tu voluntad sea sobre él, Padre Santo, y que tú pongas manos de sanidad. Amén. Te ruego por favor, Padre Santo, que pongas bálsamo, Padre Santo, su cuerpo, Jesús, Rey de Reyes. Y te ruego por favor que pongas conciencia, Padre Santo, y consuelo en mi familia, Jesús. Mira, Padre Santo, Jesús de Nazareno, a mi abuelo Jesús de una manera increíble, Padre. Mira su corazón, Padre Santo, y que esté firme sabiendo que Él está en tus manos. Amén. Te ruego por favor, Padre Santo, Jesús, con mi familia para que le bendigas, estando tranquilo, Padre Santo, que reprendas toda infección, Padre Santo, y todo levantamiento de enfermedad, Jesús de Nazareno. Reprende, Padre Santo, y pon vallado tuyo, Santo Jesús de Nazareno, para proteger, Padre Santo, de todo aquello que venga de mala voluntad. Jesús, te ruego por favor, Padre Santo, por la sanidad en toda mi familia, Jesús, Rey de Reyes, estando tranquilo, Padre Santo, y que la Iglesia, Padre Santo, siga intercediendo de una manera impresionante, Jesús. Amén. Te ruego por favor, Padre Santo, que siga intercediendo con pasión y con fervor, y derrotando cadenas, Padre Santo, Jesús, a favor de mi abuelo, Jesús, Rey de Reyes. Te ruego por sanidad, Padre Santo, Jesús. Sabemos, Padre Santo, porque tú eres bueno, Padre Santo, que tu voluntad sea hecha. Así te lo pido, Jesús, Rey de Reyes, en el nombre del Hijo, del Padre, del poder, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora por el niño de José y su casa, hermano Yoyi. Ay, Dios eterno, te doy las gracias, el privilegio, Dios mío, de poder orar por la casa del Joseillo, Dios mío. Te pido, Dios eterno, en esta hora, Dios eterno, que tú vengas tocando los corazones, Dios eterno. Que tú sigas enamorando, Dios mío, porque tú sigues enamorando, Dios mío. Dios eterno, te pido, Dios mío, que los llenes de fe, Dios eterno. Que los llenes de esperanza, Dios mío, porque tú lo que tú prometes lo cumples, Dios eterno. Dios eterno, te pido que no se dejen engañar, Dios mío, por los dardos del diablo, Dios eterno. Que tú le pongas claridad en su mente y en su corazón, Dios mío, porque tú obras en su casa, Dios mío. Síguelos bendiciendo, Dios mío, síguelos tratando, Dios mío. Y cómo no, Dios mío, te pido por sus pequeños, Dios mío, para que tú los sigas bendiciendo y guardando, Dios mío. Te pido, Dios mío, de manera especial por su hijo Lanzo, Dios eterno. Que tú sigas obrando, Dios mío, en su vida. Que tú sigas tratando con él, Dios eterno. Yo creo por fe, Dios mío, que ese es un milagro, Dios eterno. Por favor, Dios mío, síguelos abrazando con ese amor que tienes, Dios mío. Sigue bendiciendo esa casa, Dios eterno. Sigue, Dios mío, tratando, Dios mío. Dios eterno, te doy muchas gracias porque oro con toda mi fe. Dios mío, oro con todas mis ganas, Dios mío, porque es una casa que quiero y que aprecio, Dios mío. Gracias te da mi vida por todo, Dios mío. Porque creemos, Dios mío, que tú vas a seguir obrando, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a tu nombre. Ahora por la casa de nuestro hermano Yoyi, hermano David. Señor Padre mío, me pongo delante de tu bendita presencia, Padre, una vez más, para darte las gracias, Padre, por estar unidos aquí en este lugar, Padre. Pedirte, Padre, por la casa de mi hermano Yoyi, Padre, en especial por él. Te pido, Padre, que tú lo bendigas, Padre, y lo sigas utilizando de gran manera para ti y para tus caminos, Padre. Que siga caminando, Padre, en tus caminos. Pedirte, Padre, también por su pequeño, Padre, que crezca en el Evangelio, Padre. Por sus familiares más queridos y más cercanos, Padre. Y todos aquellos apartados que no siguen tus caminos, Padre, sino que tú toques sus corazones, Padre, y vengan arrepentidos a tus pies, Padre. Darte las gracias. Gracias te da mi alma, Padre, porque tú lo sigues fortaleciendo, Padre. Lo pongo todo en tu bendita mano en el nombre
nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bien. Espero que eso haya hecho mucho bien. Amén. Muchas gracias por estar aquí, a los que estáis aquí sentados conmigo, a los que han venido aquí. Os lo agradezco mucho a los cámaras, a los jóvenes que han venido a acompañar, al pianista que se ha puesto hoy, a nuestro hermano Joel, a todos. Amén. No os perdáis esta reunión que hacemos, estos podcasts. Os invito a que vengáis cada vez que lo hagamos y si no podéis, a través de nuestro directo, que creo que son de bendición. Amén. Y que seguiremos trabajando para que el Evangelio se expanda y que aquí en nuestra zona del Mediterráneo sigamos trabajando en este podcast en el cual va a ser de bendición para el futuro. Amén. Espero que Dios os bendiga y un abrazo y hasta la próxima.